en el estudio que se hizo con la mayoría de los corresponsales de guerra varones estaban casados. Y ahora no me acuerdo de la edad media que tenían, pero vamos, no eran de 21 o 22 años. Curiosamente las mujeres, la mayoría, no estaban casadas. Es decir, hay diferencias significativas entre los corresponsales de guerra, entre los hombres y las mujeres que van como corresponsales de guerra. Esto es una cosa que se ha estudiado muy poquito, pero existe la hipótesis de que las corresponsales de guerra son mujeres especiales. Es decir, por ejemplo, en esos 3 trastornos que yo he dicho antes, el trastorno por estrés postraumático y la depresión, en la población general, quien más lo sufre son siempre las mujeres. Es decir, probablemente por cada hombre que presenta uno de estos trastornos, por ejemplo, trastorno por estrés postraumático, encuentras 2 mujeres. Y en la depresión, por cada hombre, puedes encontrar de 3 a 5 mujeres. Son una desproporción impresionante. En cambio, en el abuso de sustancias pasa al revés. Por cada mujer encuentras 6, 7, 8 hombres. En cambio, entre los corresponsales de guerra, prácticamente no hay diferencias entre sexos. Eso quiere decir que las mujeres, en este caso, no están respondiendo según el patrón femenino de la población general, están siendo muchísimo más fuertes. Lo cual hace sospechar que la mujer que va allí es una mujer, bueno, que probablemente sea más resiliente, que haya tomado otro tipo de decisiones, porque en vez de, por ejemplo, curiosamente, ¿por qué no están tan frecuentemente casadas como los hombres? Cuando en nuestra cultura lo que piensas es, son las mujeres principalmente las que, no, curiosamente estas no, a lo mejor también porque han tomado ese tipo de decisión, están buscando otro tipo de vida, sin ataduras, otro tipo de cosas que ellas no se sientan ligadas ni constreñidas a nada. Pero vamos, esto se basa en una muestra muy pequeñita y está por ver, ¿no?